2. En Adán o en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5:17. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6:3. Heredamos en Adán el poder del pecado. 1. Maravillosa es la manera por medio de la cual Dios nos redime. Las personas piensan en lo que tienen que hacer para ser salvos, pero Dios no requiere que hagamos nada para ser salvos. Porque lo que Dios hace, lo hace en Cristo. Mientras Satanás obra en Adán, Dios obra en Cristo. Una cosa necesitamos saber antes de comprender la forma en que Dios logra nuestra salvación. ¿Sabes cómo un ser humano peca? ¿Te parece que alguien necesita decidir que va a pecar antes de pecar? ¿Cómo pierdes los estribos? ¿Acaso te es necesario decidir la noche previa que mañana vas a enojarte y perder los estribos? Por cierto, no haces esa deliberación previa. Porque, para que alguien pierda sus estribos no se requiere predeterminación. Puede lograrse fácilmente sin que te esfuerces. Pecar no te demanda esfuerzo alguno, mientras que no pecar te demanda un gran esfuerzo para controlarte a ti mismo. Toma la luz y la oscuridad como ilustración. En el mundo tenemos compañías generadoras de electricidad para anular la oscuridad por medio de la luz, pero no tenemos institución alguna para producir la oscuridad. Necesitamos comprar luz, pero la oscuridad nos llega gratis. ¿Acaso alguna vez has comprado oscuridad de alguna compañía generadora de oscuridad? Jamás. Porque la oscuridad es natural y nos llega sin esfuerzo alguno. La luz, en cambio, requiere esfuerzo y es costosa. Del mismo modo, pecar es fácil, pero no pecar es sumamente difícil. 2. Pecar es natural. Nadie necesita orar para pecar. Tampoco te es necesario esforzar tu voluntad para pecar. Cometer pecado te sucede rápidamente y sin preparación previa. ¿Por qué es eso? Porque pecar es natural a la humanidad. Hacer el bien es difícil, porque no es algo natural al ser humano. La Biblia nos dice claramente que todos los humanos heredamos la naturaleza de Adán, y la naturaleza de Adán es pecadora. Y el pecado entró en el mundo por un hombre. Romanos 5:12a. El pecado entró en el mundo a través de Adán. Todos los que estamos en Adán hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. De modo que pecar es algo sumamente natural para nosotros. Satanás desea que toda la humanidad peque. Pero no tiene tiempo para tentar a los seres humanos a pecar uno por uno. De modo que lo que hizo fue derramar veneno dentro de la matriz del agua. Todos los que beben de esa agua mueren. Satanás puso el veneno del pecado en Adán. Adán pecó, así que todos los que pertenecen a Adán pecan de manera natural. Hoy me es posible pecar repetitivamente sin esfuerzo alguno, sin premeditación, ni determinación. Mientras esté relacionado con Adán pecaré naturalmente. Porque hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán y su poder de pecar. 3. Heredamos todo lo que está en Adán. Ya que la humanidad tiene tal relación con Adán, ¿es acaso sorprendente que toda la gente del mundo peque con tanta naturalidad? Pecamos con tanta facilidad. En el transcurso de solo 2 segundos podemos encolerizarnos y perder los estribos. Porque de Adán ya hemos heredado todo el poder, las ideas y los planes de pecar. Porque estamos en Adán hemos heredado todo lo que en está Adán. Todo lo que es de Adán también ha llegado a ser nuestro. Como hemos nacido de Adán y le pertenecemos, nos ha dejado como herencia todas sus propiedades, de acuerdo a lo que está escrito en su último testamento y voluntad. Por eso, no es necesario que aprendamos cómo pecar, porque ya hemos heredado el poder de pecar. La Biblia nos muestra que todo lo que poseemos procede de Adán. ¿Cómo recibimos todo eso? Ilustrémoslo de la siguiente manera. Supongamos que tú, como padre, has ganado y acumulado una gran suma de dinero. Y tienes un hijo nacido de ti, y amas a tu hijo. Quieres dejar todo tu dinero a tu hijo. Esta gran suma de dinero no ha sido producida por él. Procede de tu trabajo y de tus inversiones acumuladas. Ahora, das todo ese dinero a tu hijo. Eso es heredar.
Podemos decir que Adán nos ha dado mucha gracia como herencia, pues hemos obtenido su herencia sin esfuerzo alguno. Todo lo que Cristo nos da es por gracia, todo nos ha sido dado gratuitamente. Así también, el pecado cometido por Adán nos ha sido dado por gracia, porque hemos hecho nada para poseerlo. A todos los que son nacidos de Adán, éste les da gratis la gracia de pecar. En consecuencia, todos somos pecadores. Nadie necesita aprender a pecar, porque todos sabemos cómo pecar. Somos pecadores por nacimiento. Nos es posible pecar naturalmente, sin esfuerzo alguno, y continuar pecando. Esta es nuestra herencia en Adán. Adán nos hace ser pecadores. Él ha transferido a nosotros, que estamos en él, el poder y la naturaleza del pecado. La salvación en Cristo. 1. Opera el mismo principio. La manera por medio de la cual Dios nos salva nos llega tan gratuitamente como el acto en el que Adán nos hizo pecadores. El principio de la salvación de Dios en Cristo es análogo al principio que, en Adán, nos hace a todos pecadores. En Adán, tú heredas la naturaleza de Adán y el poder de pecar, sin que necesariamente hagas algo. Así también en Cristo, tú puedes recibir la salvación sin planificarlo y sin hacer obra alguna. Porque la salvación que Dios ofrece no tiene otro requerimiento excepto que estés en Cristo. Te es dada gratuitamente, sin reserva alguna. Mientras estás en Cristo, todo lo que pertenece a Cristo es tuyo. No necesitas planificar o hacer buenas obras para obtenerlo. Es un obsequio gratuito. Yo peco porque tengo la vida de Adán. Asimismo, estoy capacitado para vivir con rectitud, santidad y justicia porque ahora tengo la vida de Cristo dentro de mí. No necesito esforzarme en tanto permanezca en Cristo. El Evangelio anula nuestra previa relación en Adán. Tal como era tu vieja relación con Adán, así es ahora tu nueva relación con Cristo. Oh, qué gracia asombrosa nos ha concedido Dios. Ahora puedo gritar con gozo, diciendo: hoy puedo disfrutar todo lo que está en Cristo sin importar cuán fuerte es el poder de Cristo, ni cuán rica es la posesión de Cristo. Nosotros, que estamos en Cristo, podemos participar de todo y disfrutarlo todo. Y tal participación nos es ahora natural, sin esfuerzo alguno. Anteriormente, podíamos pecar naturalmente y sin esfuerzo alguno en Adán. De la misma manera, en Cristo estamos ahora capacitados para ser humildes, pacientes, gentiles, santos y victoriosos sin esforzarnos en absoluto. Mientras tú estás en Cristo, tú puedes ser todas estas cosas, porque has heredado toda esa habilidad. 2. Nueva creación en Cristo. Veamos ahora lo que Dios nos dice en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Nótese que no dice: si alguien hace buenas obras, llega a ser una nueva criatura. No, la Biblia no lo dice de esa manera. No dice el que se dispone, se esfuerza y tiene los cambios de conducta correctos, abandonando el viejo vivir de la vieja criatura para procurar ser una nueva. En vez de eso, simplemente nos dice que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El llegar a ser una nueva criatura no depende de cómo te comportes, ni de cómo te dispongas, ni de lo que hagas o no hagas. Más bien, es porque ahora estás en Cristo que llegas a ser una nueva criatura. Normalmente, pensamos que mejorándonos poco a poco llegaremos a ser, gradualmente, una nueva criatura. Tal vez a mi corazón le falte humildad, de modo que al menos mi boca procurará hablar humildemente primero, para aprender a ser humilde comenzando a hablar de manera humilde. O tal vez, procuro aprender primero una manera de conversar santa, para así, eventualmente, lograr tener pensamientos santos. Aunque no soy santo, cambiaré gradualmente y llegaré a ser santo. De esa manera paulatina, espero ir cambiando hasta llegar a ser una nueva criatura. Es difícil calcular cuánto tiempo podría llevar todo ese proceso. Difícilmente 10 años, si se logra con rapidez, o 20 años, si se alcanza lentamente. O quizás se nos vaya la vida sin conseguirlo. Pero, leamos lo que la palabra de Dios dice. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No tiene nada que ver con lo que yo o tú hemos hecho. Si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Eso es todo.
Cierta vez, predicando en Caifen, fui confrontado por el hermano de un alto oficial, quien me dijo: usted me dice que yo tengo pecados. Estoy de acuerdo, los tengo. Pero no me importa lo que usted me diga, yo estoy determinado a mejorarme estudiando los libros clásicos budistas. He estado haciendo eso durante algunos años ya. No sigo el camino de los ignorantes, porque abordo el tema filosóficamente. Estoy buscando tener paz en mi corazón. Confieso que cuanto más estudio, cuanto más persigo mi meta, menos paz y tranquilidad tengo. Hace ya años que estoy procurando lograr esto. No ha habido mucho progreso en mi esfuerzo. De modo que he determinado dedicar 30 años a este propósito. Espero tener éxito finalmente. Pero, de acuerdo a lo que usted me dice, una persona puede llegar a ser una nueva criatura en apenas un día si está en Cristo. ¿Cómo es posible que esto sea así? He leído muchos libros religiosos y he descubierto que el camino del cristianismo es el más rápido. Pero usted tiene la osadía de decirme que su manera de lograrlo es aún más rápida que la ofrecida por el cristianismo. De modo que, dígame, ¿cómo se logra esto? No le expliqué más. Solo le pedí que lo pusiera a prueba. Al día siguiente vino a la reunión evangelista y me dijo: de veras que su camino es el más rápido. La próxima vez que ustedes tengan un bautismo, les ruego me notifiquen, porque yo quiero ser bautizado. Todos los que están en Cristo llegan a ser nuevas criaturas rápidamente. No es por medio de mejoras graduales, ni lentos avances. Todas las virtudes están en Cristo. No llegan a ser realidad en la persona por medio del automejoramiento, ni por fabricación humana. Si tú estás en Cristo, ya posees todas estas virtudes. Consideremos nuevamente el ejemplo de la lámpara eléctrica. No es necesario que la lámpara ore por largas horas, ni se esfuerce mucho para irradiar luz. Deja simplemente que la electricidad pase a través de la lámpara y ésta dará luz. La lámpara no tiene luz en sí misma. Sencillamente, necesita estar en contacto con la electricidad para dar luz. Lo mismo ocurre con el cristiano. El cristiano no depende de mejorarse a sí mismo, ni de sus esfuerzos por mejorarse, para expresar a Cristo. Solo necesita estar en contacto con Cristo, porque Cristo es la fuente y origen de la vida cristiana. Nuestro nuevo nacimiento, santidad, poder, y todas las demás cosas, están en Cristo. Ninguna de estas cosas es producida por nosotros mismos. Solamente en Cristo poseemos todas estas virtudes. Por eso, podemos decir con entera confianza: gracias a Dios y no a nosotros. Damos toda la gloria a Dios, porque Él lo ha hecho todo y nosotros no hemos hecho nada. Todo lo recibimos en Cristo. Estar en Cristo es el único requisito. No hay otro requisito más que este. En Cristo, tú eres una nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron. De modo que la cuestión final es: ¿estás en Cristo o en Adán? Pecar o vencer cuando somos tentados, perecer o vivir una nueva vida, no depende de ti, sino de la persona en la cual estás. Así es la salvación de Dios según la Biblia. Dios nos salva colocándonos en Cristo. Al obrar Dios en Cristo, obra simultáneamente en todos nosotros. ¿Recuerdas la ilustración de la botella con los trozos de tiza? Donde quiera que la botella esté, allí también estará la tiza, porque la tiza está dentro de la botella. El destino de la botella es el destino de los trozos de tiza. Nadie necesita preocuparse dónde está la tiza. Simplemente debe preguntar dónde está la botella con la tiza. Es una ilustración de nuestra relación con Cristo. Donde Cristo está, allí estamos nosotros en Él. 3. Ninguna condenación en Cristo. Leamos 2 versículos de las Escrituras. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 1, 2. Estos 2 versos nos dicen quiénes no son condenados. Cuán a menudo la gente piensa que si solamente nos arrepentimos, hacemos el bien y somos buenos, no seremos condenados. Pero Dios dice que únicamente los que están en Cristo no serán condenados. Nuestro estar en Cristo es suficiente. Nada más es necesario. No hay otro requerimiento. Porque no hay condenación en Cristo.
Se debe al hecho de que, cuando Cristo fue juzgado en la cruz, todos nosotros fuimos juzgados en él. El enjuiciamiento de Cristo ha llegado a ser nuestro propio enjuiciamiento. La experiencia de Cristo en la cruz es considerada, por Dios, como nuestra propia experiencia. En Cristo no hay condenación. Y no hay tampoco condenación por segunda vez. Solo una vez fue Cristo juzgado y condenado en la cruz. Él cargó en su cuerpo nuestra condenación y nuestro juicio. No puede haber una segunda condenación en Adán. Supongamos que yo deba a alguien 1000 pesos. Si pago mi deuda, mi acreedor ya no me puede pedir ese dinero. Ya que hemos recibido nuestro juicio en la cruz de Cristo, ahora en Cristo ya no tenemos condenación. Aunque soy alto de estatura, soy bastante cobarde. En el pasado pensaba con frecuencia en qué me ocurriría si iba al infierno. De hecho, me enfermé algunas veces debido al miedo de ir al infierno. Hoy soy muy feliz porque creo que Dios me ha juzgado y castigado de una vez en Cristo, de modo que ahora estoy en Cristo y, en consecuencia, no hay más condenación para mí. Gracias a Dios, mi deuda ya ha sido totalmente pagada por Cristo en la cruz. Dios jamás volverá a exigir que sea pagada nuevamente. 4. En Cristo no hay incapacidad. Cuando tengo deudas, vivo con miedo de mi acreedor. Así que, quien no está endeudado tiene temor a endeudarse. Pero somos tan débiles, que no podemos evitar acumular deudas. Así también nos sentimos después de creer en el Señor Jesucristo. Tenemos miedo de pecar después de haber sido perdonados. ¿Qué hemos de hacer? La palabra condenación en Romanos 8:1, posee, según su significado en el griego original, dos usos diferentes. El uso oficial y el uso civil. Oficialmente, conlleva el significado de condenación, pero en su uso civil su significado no es condenación, sino incapacidad. Por eso, este verso también puede ser traducido de la siguiente manera. Por lo tanto, no hay ninguna incapacidad en Cristo Jesús. En Adán no tenemos fuerza para resistir al pecado, porque somos incapaces de resistirlo. Nos es imposible resistir el deseo de cometer muchos pecados. Tal vez ejercitemos nuestra voluntad, probablemente oremos y nos esforcemos mucho. Sin embargo, nada dará resultado. Siempre seremos derrotados. Pero ahora, que estamos en Cristo, tenemos al fin el poder para vencer. Siendo Cristo todopoderoso, todos los que estamos en él ya no somos incapaces, sino que tenemos su poder. De modo que el asunto no radica en cuán poderoso eres, sino que depende de si te ha sido dado el poder de Cristo. En Cristo tú heredas todo lo que en está él. Por lo tanto, el asunto está centrado en si estás o no estás en Cristo. 5. La ley del Espíritu de vida te liberta. ¿Porque cualquiera que está en Cristo tiene ahora fuerza y no está más incapacitado? La respuesta es, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 2. La palabra porque demanda un antecedente. Explica lo que ha sido propuesto en el verso 1. Da razón de lo que se ha dicho en el verso anterior. Este verso 2 nos habla de la ley. ¿Qué es una ley? La ley es una norma inalterable. Es algo que sucede continuamente. En China existe una ley que dice que el que asesina recibe pena de muerte. Esa es la ley. Ya sea fulano o mengano, si asesina, debe morir. También tenemos la ley de gravedad. Todo lo que soltamos cae a tierra. No importa si soltamos el objeto hoy o mañana, no importa si lo soltamos en Nanjing o en Beijing, siempre cae a tierra. Porque eso es una ley. Y aquí se nos dice que el pecado es una ley. Esto significa que el pecado siempre actúa de la misma manera. La gente siempre peca. Quien quiera que seas, donde quiera que vayas, tú vas a pecar. Por ejemplo, yo puedo perder pronto mi paciencia. Si me encuentro con el señor Chen y me enojo, también me voy a enojar con cualquiera que sea como el señor Chen. Las mismas tentaciones resultan en las mismas reacciones. Todos nosotros nos enorgullecemos y nos irritamos naturalmente. Cuando nos topamos con la misma tentación, cometemos el mismo pecado. Parece que raras veces cometemos pecados nuevos. Aparentemente, todos poseemos cierta tendencia personal a ciertos pecados especiales. También esto es una ley. Tú ya estás familiarizado con los pecados que has cometido.
Tal vez te has topado con ellos repetitivamente, una y otra vez durante varias décadas, y siempre pecas de la misma manera. Realmente nos resulta fácil pecar. ¿Conoces la ley del pecado? El pecado es más que cierto comportamiento, es una ley. Este mismo verso nos habla de la ley de la muerte. ¿Qué es la muerte? La definición bíblica de la muerte es incapacidad extrema. Supongamos que visites a una persona enferma. Quieres decirle algo que la consuele, pero no consigues hablar una palabra. Esta es la ley de la muerte. Tú sabes que debes ser santo, recto, justo y paciente, pero aún eres incapaz de serlo. Esto también es la ley de la muerte. Cada uno de nosotros está atado inconscientemente por esa ley del pecado y de la muerte. Tal como caes en el mismo pecado una y otra vez, fracasas también en ser santo, recto, justo y paciente. Es el mismo problema. Quizá, otras personas no cometan los mismos pecados que tú cometes, o posiblemente logran hacer lo que tú no logras hacer. Sin embargo, todos estamos bajo la ley del pecado y de la muerte. He aquí, pues, la manera de derrotar la ley del pecado y de la muerte. Se logra por la ley del Espíritu de vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me libera de la ley del pecado y de la muerte. Solamente Cristo no es tocado por la ley del pecado y de la muerte. Por ejemplo, tengo en mi mano este libro. Aunque no se mueve, tiene la tendencia interna de caer al suelo. Hoy no cae porque existe otra fuerza que evita que eso suceda. El poder sujetador de mis dedos impide que caiga al suelo. La ley de gravedad es una fuerza que atrae este libro hacia el suelo, pero mis dedos ejercen una fuerza contraria que impide que caiga. De este modo, mi mano libera a este libro de venirse abajo debido a la ley de la gravedad. De la misma manera en que mi mano salva a este libro de caer, también Cristo nos salva. El Señor Jesucristo usa al Espíritu Santo para resistir el poder del pecado. Aunque el poder de mis dedos es mínimo, puedo contrarrestar el gran poder de la ley de gravedad. No es por medio de su voluntad, fuerza, expectativa ni oración que este libro evita caer al suelo. No, es porque 3 de mis dedos evitan su caída. Hoy somos salvos de la misma manera. No es debido a lo que nosotros hacemos, sino a que en Cristo la ley del Espíritu de vida nos libera de la ley del pecado y de la muerte. De esta manera somos salvos, y también, somos vencedores. Todo ha sido hecho en Cristo. Todo está en Cristo. Doy gracias a Dios porque mi salvación, mi perdón, mi justificación, la vida eterna, todo viene de Cristo y por medio de Cristo. Nada viene por medio de mí. Por eso, el Señor Jesucristo declara: Yo soy el principio y el fin. Apocalipsis 22:13. Gracias a Dios. Él me pone en Cristo, que me rodea. Cristo, todo es Cristo. Nosotros somos nada, excepto lo que está en Cristo.